Bien, ha llegado el momento de ponernos manos a la obra. Os voy a explicar cómo es mi proceso a la hora de crear un vídeo para redes sociales. Y para contar una historia, lo primero que tenemos que hacer es, pues elegir qué historia contamos. En mi caso, yo he elegido una historia que le sucedió a un fotógrafo que conozco, que es amigo mío, cuando asistió a un workshop de fotoperiodismo en los Estados Unidos. Es una historia que nos habla de una oportunidad perdida, de la oportunidad de hacer un gran fotoreportaje, pero que acabó fracasando. Y es una historia que nos cuenta además, y por eso me gusta mucho, los dilemas a los que se enfrentan las personas que se dedican a retratar la realidad. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? Bueno, que cuando me planté en mi casa frente al ordenador pensando en qué historia os quería contar, estaba en blanco. No tenía ninguna idea previa y no sabía qué historia contar. Así que lo que hice es como el punto más básico de búsqueda hoy en día, que es buscar en Internet. Las búsquedas en Internet, eso sí, las podemos hacer de una manera más organizada, más estandarizada, y es de hecho lo que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación a primera hora de la mañana cuando tienen que buscar muchos temas que quieren contar. Organizan y estandarizan la búsqueda, y creo que es un consejo que os puede servir también a la hora de buscar vuestras propias historias. Yo en mi caso lo que hago es tener la búsqueda organizada por los medios, las revistas, los perfiles de redes sociales que me gusta consultar cada día. Finalmente, tras un rato navegando por la red, encontré en una página recomendado a este fotógrafo ruso. Me gustaron sus fotografías, estuve investigándolo, estuve valorando si merecía la pena o no hacer una historia sobre él, si había algo que contar, y fue entonces, viendo las fotografías de este fotógrafo, que me acordé de la historia que le había sucedido a este amigo fotógrafo que os he contado al inicio. Bien, pues yo ya tenía mi historia seleccionada, ya sabía qué historia quería contar. Una vez tenemos la historia seleccionada, tenemos que pensar que tiene que cumplir un requisito. Que tenga una imagen real, que sea potente o interesante de alguna manera, o bien, si esa imagen no existe o estamos hablando de algún abstracto, que la podamos representar, que la podamos contar de alguna manera. Vamos a ver un ejemplo de un vídeo que tiene imagen real, que además es muy potente. Vamos a verlo. En este caso, el vídeo se hizo porque partíamos de una imagen muy potente que además es casi el 100% del vídeo, ¿no? De lo que queremos contar. Lo que hicimos en Playground es además añadirle una capa de opinión a ese vídeo tan potente. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo del otro caso, cuando no tenemos una imagen como punto de partida y nos las tenemos que apañar para representarla. Vamos a verlo.
¿Y qué es lo que ocurre con esta historia? Bueno, pues que es muy interesante de contar, pero no contamos con imágenes reales, porque evidentemente la muerte del sol es algo que no ha ocurrido todavía. Lo que hicimos, como habéis visto, es recurrir pues, a una serie de metáforas visuales para poder ilustrarlo y poder contar esa historia que, como os digo, nos parecía muy interesante. En el caso de mi proyecto tenemos las imágenes del fotógrafo como punto de partida, así que ya tengo ese inicio interesante, imagen real potente para ilustrar el vídeo. Creo además que hay que confiar, que cada uno tiene que confiar mucho en el potencial de las historias. Creo que es un gran consejo para narradores. Si os gusta una historia, además de los requisitos que tiene que cumplir, si a vosotros os parece que es interesante, si a vosotros os llama la atención, adelante, hacedla. Si a vosotros os interesa, probablemente les resulte interesante a más gente. Dicho esto, en la siguiente lección os voy a explicar cómo definir el tono, la estética y la emoción de vuestros proyectos.